Los griegos antiguos consideraban el teatro como un lugar donde podían purgarse las bajas pasiones humanas, a través de puestas en escena en situaciones conmovedoras. La idea era que después de verlas pudieran salir diferentes a como habían entrado. Muy buenas tardes. Hoy tenemos en Comentando sobre Música y Artes un programa espectacular. Hablaremos sobre la música en el teatro y su interrelación. Acompáñenos. El teatro como forma de arte proviene de la antigua clásica, específicamente de Grecia. Fueron los primeros en cultivar profundamente, incluso la palabra teatro deriva del griego teatrón, que significa contemplar o mirar. Las representaciones de la época se daban en un espacio central para la actividad cívica y solían asistir los ciudadanos de todas las edades como parte de su educación política, religiosa y cívica. Maestra, ¿qué es el teatro? De entrada, gracias por la invitación. Y el teatro es la expresión más humana que existe. ¿Por qué digo más humana? Porque el teatro, como bien lo mencionas, es para contemplar, pero ¿contemplar qué? Contemplar al ser humano, lo bueno, lo malo, la naturaleza humana. Y entonces, como parte de los seres humanos, nos encanta que nos cuenten historias, ¿no? Y entonces el teatro nació cuando el ser humano fue Homo sapiens y morirá el día que nosotros desaparezcamos de la faz de la tierra. Entonces es, como bien lo dicen, un arte escénico, ¿no? Necesitamos un espacio, es tridimensional, es vivo y como todo ser humano, tun, 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 llevamos el ritmo, llevamos música, ¿no? Y nos comunicamos a través de la palabra. Y entonces hay una relación directa, indisoluble entre teatro y música. Muchas gracias. La misma pregunta para usted, maestro, ¿qué es el teatro? Para mí el teatro yo creo que es una de las artes y disciplinas menos exploradas para la mayoría de los que nos dedicamos al oficio del arte, y también se me hace la más natural por la manera en que nace y cómo se representa en el escenario, porque no está subordinada a cortes, ¿no? Tiene que ser una manera muy natural en la que tenga que estar funcionando para que el receptor o el público le pueda llegar ese mensaje. A diferencia de la música, como yo soy músico, pues hay como un ensayo previo o sí podemos tener como cierto margen de ocultar ciertos errores. Quizás a lo mejor me van a matar por estar diciendo eso, pero la línea o la temporalidad que tiene el teatro para el actor creo que es de las más complejas y más naturales. Ahorita de lo que mencionaba, hablamos de varios elementos, pero en sí, ¿qué características y elementos conforman el teatro, además de esta parte que es la actuación, esta parte que también tiene un público, pero ya más en concreto, ¿qué características tiene y elementos tiene el teatro, maestro? Sí, justamente ahora que comentábamos, el teatro parte del hombre, ¿no? Y en el teatro tradicional, el drama parte de la palabra. Sin embargo, en el teatro contemporáneo puede partir del movimiento o de la música o de cualquier otro leitmotiv que haga algo que no debemos perder nunca del teatro, de la escena, de lo escénico. Y esto es la ficción. Y para crear la ficción hay un universo y tiene características muy puntuales. Y esto es que yo tenga algo que quiera contar y que el otro quiere escuchar, pero que quiere entrar a ese juego de ese universo que no es, que es ficticio, vaya, esto es, que no es real, pero sí verdadero. Y eso es importantísimo, y con eso, pum, te da un montón de posibilidades para generar la escena, ¿no? Como ópera, como teatro guiñol, como teatro de calles, o teatro a la italiana, el teatro tradicional, ahora el teatro incluso virtual, ¿no? Entonces, como comentaba en un principio, contar una historia y que el otro quiere entrar a mi juego es importantísimo, es comunicarnos, es a través de la música, la palabra, porque además la palabra tiene sonido, bueno, evidentemente tiene sonido, pero tiene su propia, tiene su propia musicalidad, claro. Entonces es por ello que insisto que es indisoluble. Sí, sí, sí. Okay. Hablando de esta parte indisoluble, digo, los griegos
al principio sí tuvieron esta comunicación entre el teatro y la música, pero desde tu punto de vista, maestro, ¿cuál es el papel que juega la música en el teatro en específico? ¿Es un adorno? ¿Es una parte importante? ¿Es para darle matices? ¿Cómo la podrías definir? Yo creo que la música escénica o la música audiovisual, en este caso el teatro también debería considerarse audiovisual, pues va a depender o va a fungir una cierta función de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Porque es muy curioso que los escritores o los que están preparando el guión de teatro o los que están preparando el guión de cualquier otra cuestión escénica, siempre dejan al final la música. Es muy extraño y me ha pasado, no sé si la maestra me va a dejar mentir, pero cuando se concibe una obra de teatro, casi siempre al final es cuando se piensa la música y yo creo que debería de ser al revés. Me ha tocado trabajar con teatreros que cuando llega un punto en la historia o en ciertos ensayos que se dan cuenta que no sé si la historia esté mal trabajada o no sé por qué razón, siempre van a recurrir a la música como una salvadora. Hay otros casos en los cuales sí se concibe el guión pensando en la música. Entonces puede tener un papel solamente incidental para acompañar, puede tener otro para recalcar. Ella mencionaba, la maestra, el leitmotiv. Podemos reforzar con ciertos motivos pequeños, ya sea centrarse en el personaje principal o que funcione como el personaje principal sea la trama y reforzarla con leitmotivs. El teatro, a diferencia de todas las demás artes, generalmente la música solo tiene una cuestión de música incidental, porque hay muy poco teatro en el cual también se pueden añadir elementos sonoros. Entonces también la música puede tomar ese papel de un diseño sonoro y música de acompañamiento nada más. Ok, normalmente se utiliza en el teatro la música para la apertura, los entreactos y los finales para reforzar. Dependiendo del tipo de música, lo que hablaba y lo comentaba, maestro, es darle esta importancia o darle esta naturaleza, quitarle lo serio, ponerle lo cómico, lo feliz, lo alegre, etcétera. ¿Sí juega un papel importante en la música o no? ¿O depende de qué? ¿Depende del guión, depende del gusto del director? ¿De qué depende qué tipo de música vamos a usar en una obra de teatro? Sí, hoy hablamos que en cada puesta en escena se habla de la poética del montaje. Esto es que englobe todos los elementos que van a integrar, todos los elementos que conforman lo que queremos compartir con nuestros públicos. Entonces, la música va a jugar un elemento que va a complementar el ambiente que buscamos, porque no olvidemos que el teatro es un arte escénico como el teatro y como la danza, y entonces estamos en búsqueda de ambientes. Y para ello, la música en el teatro se va a realizar con base en, por supuesto, música compuesta, folies y pads, ¿no? Que todas juntas van a crear esa atmósfera. A veces el pad es muy similar como en el cine, ¿no? De repente, ¿quieres tensión? Y entra así un sonido que te hace sentir algo, no sabes qué es. Ese sería el pad. El foley sería quizás de repente, ¡pum!, que se cierra la puerta o que tin, 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 suena el teléfono. No, esos serían los foleys. Y la música puede ser instrumental o canciones que van como mencioné, ambientar, pero también nos van a arrojar a una emoción que el director está buscando, ¿no? Entonces va a generar un todo, ¿no? No podríamos pensar la música aparte. En mi caso del trabajo que realizo con Teatro Landó, trabajamos a la par en cada puesta en escena. No dejamos justamente al final que invitemos al músico, no, trabaja como los músicos de ballet, ¿no? Que el pianista que acompaña desde un principio todos los ensayos. Igual acá, desde un principio el músico está, porque tiene que entender el drama, tiene que entender de qué va, tiene que estar en los ensayos, tiene que saber cuál está siendo el recorrido de todo el equipo, si no llega justamente al final como adorno, y como adorno no nos funciona, lo tenemos que pensar justamente como el elemento de la escena. Sí, es muy interesante este fenómeno porque desde los inicios, cuando se empezó, digamos, a musicalizar las películas, porque recordemos que era cine mudo, entonces, pero cuando se
había estas, pues se ponían las obras que se tenían cinematográficas, había un músico en los teatros con un piano y él o sea, la veía previamente y entonces él estaba yendo con la música, o sea, con la película más bien, tratando de ambientar esto que hablamos, ¿no? Quizá ahí podríamos decir que fue la primera música incidental, porque no estaba exprofeso la música escrita para esa película, como ahora ya tenemos los famosos soundtracks, ¿no? Que muchos se hicieron famosos con el tiempo. Shakespeare también utilizó algunas músicas muy específicas que dijo, bueno, yo quiero que se toque esto. ¿Qué tan importante es la música incidental? Y la música incidental la podemos también poner como los follies, como los patches, estas cosas que nos permiten. Una entrega del Oscar, por ejemplo, una música incidental es cuando van caminando, no les hacen como pues el recorrido, ¿no? Nada más, y cada vez que hay una persona que entra y entra y sale del escenario, tienen este patch, ¿no? Pero, porque pudiéramos decir que la música es nada más pues, el tema de amor, el tema de felicidad, el tema de esto, pero qué tan importante es la música incidental, porque es la que acompaña, por ejemplo, a un juego, es la que acompaña un sonido de algo, es que se cayó la hoja, porque en la naturaleza, normalmente en el teatro, el que está en la acción, muchas veces no escucha esta música incidental, pero es importante. Claro, hay que también tomar en cuenta que la música nace de alguna manera por un accidente y poco a poco se va complementando hasta formar un todo. Como bien lo menciona la maestra, es que es un todo, no tenemos que ver cada disciplina por separado. Dicen que la mejor música incidental es aquella que no se oye, que no toma un papel protagónico, que no se come la historia, entonces tiene que amalgamarse todas estas disciplinas para que funcione la música y para que funcione la historia. Es muy claro que es muy importante, pero también la música tiene varios roles dentro de una puesta en escena. Hay dos tipos de música, tenemos la música incidental, tenemos la música diegética y la música extradiegética, que conforme fue pasando los años y la tecnología y se fueron integrando nuevos elementos tecnológicos, pues la música se fue deformando y tomando un papel muy diferente, ¿no? Hubo muchos estudiosos de la conceptualización de cómo juega este papel. Hay un libro que se llama La audiovisión de Michel Chon, en donde él es el primer estudioso en centrar las bases y cómo funciona el concepto de la música audiovisual y cómo nace, y es muy interesante. Él fue alumno de Pierre Schaeffer, entonces esta idea de buscarle una estructura a la música o que tenga esta personalidad nace a partir de la música concreta. No sé si, maestro, ahorita podemos explicarles un poco al público qué es la música concreta. Entonces, por medio de ruidos y demás, los pensadores o filósofos musicales le encuentran esta personalidad y esta función para que pueda convivir con todos los demás elementos narrativos. Entonces la música sí es un personaje más, ¿no? Más que una disciplina, puede funcionar como un personaje. Se puede fusionar de muchas formas de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Está comprobado con lo que estamos hablando que sí, la música tiene una parte muy importante en reforzar una escena, dependiendo de lo que queramos sentir. Pero en un contexto completo, también es tan importante la escenografía, la iluminación, como la música en el teatro, o es algo que se tiene que ver aparte. ¿Cómo desde su conceptualización o desde la idea cuando monta una obra, qué tan importante resulta la musicalización en el teatro? Porque también digo, está la iluminación, está la escenografía, que también es parte importante, junto con la actuación, ¿no? Pero ¿qué tanto valor desde su punto de vista le puede dar? Y la misma pregunta, porque son visiones diferentes. Usted también es músico, pero ahorita está más dedicada a lo que es la producción y la dirección de teatro. Y aquí el maestro pues también es músico, pero se dedica a ahora sí que a musicalizar o a poner jingles o hacer Entonces, creo que va a ser interesante este punto de vista para que nuestros espectadores puedan ver y puedan apreciar dos puntos de vista, pero creo que vamos a llegar a lo mismo. Sí, la música es tan importante en el teatro como el actor, ¿no? Lo comparo con un ejercicio
ejercicio que se ha hecho en donde una escena de suspenso o de acción, una persecución de una película, le quitan el sonido y le ponen música infantil o le ponen música de payasos, no sé, algo que no tenga que ver nada, ¿no?, con la narrativa de la peli, y no te causa el mismo efecto. Entonces es importantísimo, insisto, y no únicamente porque a fuerzas tengamos que tener la música, sino también por la propia palabra, ¿no? Y ya ni siquiera menciono el verso, ¿no?, en el Siglo de Oro, ¿no?, o en el neoclásico, en donde la palabra era música pura. Ok. Me perdí un poquito con la pregunta, perdón. ¿Qué tan importante es la musicalización en el teatro? Es tan importante como la escenografía, como la iluminación y como la actuación. ¿Está en ese equilibrio o puede salirse de ese equilibrio? Y digo, porque hay muchos directores escénicos que sí le dan mucha importancia a la musicalización porque potencia lo que quieren decir, claro, o refuerza la idea y claro, todo tiene que ver, pero ¿están igual en esas o realmente sí tiene un poder extra la música en el teatro? Yo creo que cuando a la música la sacamos o la alejamos de lo que es partícipe en una obra de teatro, yo creo que entonces no fue bien contada o no fue un trabajo integral, porque yo creo que tanto la iluminación como la actuación y como la música tienen que estar totalmente amalgamadas. Y si el espectador sale de una obra de teatro y dijo, wow, la música está muy padre, entonces yo creo que no disfrutó o el mensaje en conjunto no llegó al receptor. Y eso sucede cuando no se trabaja la música desde un principio. Entonces yo creo que el trabajo del guionista o del teatrero que está escribiendo la historia, pues tiene que estar sentado desde un inicio con los personajes con los que va a trabajar, desde el actor. Yo las veces que participé musicalizando teatro fue con el maestro René Pereira, que fue de los alumnos de Strasberg, y a mí me invitaba a estas sesiones actorales antes de montar la obra para que yo tuviera toda esa catarsis y toda esa energía de lo que iba a contar la historia. Yo recuerdo cuando entré, me agarra del hombro y me dice, no te vayas a asustar, conoces las técnicas de Strasberg, y yo en ese tiempo era un ignorante en esa cuestión de musicalización para teatro. Y al estar compenetrado con todos los actores, pues también funcionaba una especie de hermandad, o sea, ya me sentían parte de ese equipo. Entonces ya yo al musicalizarlo, además la música era en vivo, que eso también es otra cosa más interesante, porque había veces en que el mismo tema, de acuerdo a cómo iba la línea dramática de esa función, porque la función 1 o la 2 o la 3 nunca va a ser igual, pues yo podría dar ese valor agregado a la manera en que yo iba a montar. Inclusive llegué a agregar, como deformar un poco la melodía, de acuerdo a cómo yo me sentía con la energía de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, cuando se concibe la música desde un inicio y le da la misma importancia el creador como una pieza central de ese todo, pues yo creo que ya pasa a tomar el lugar que le corresponde. Y no esa individualización o, bueno, perdón. Despersonalización. Despersonalización. Okay. El maestro comentó algo interesantísimo que pasa en el gremio de la gente de teatro. Como somos muy kinestésicos y sabemos que nuestro trabajo parte de nuestro cuerpo, ¿no?, y de la relación con otros cuerpos, cosa que no pasa con los músicos, ¿no? Depositan su ser en su instrumento y entonces entre menos los toques, el asunto se vuelve como tú allá y yo acá. Y cuando invitamos a los músicos a trabajar de forma seria, regular, con gente de teatro, de repente dicen, ¿por qué voy a hacer un círculo? ¿Por qué le voy a agarrar las manos? ¿Por qué todos vamos a gritar? ¿Por qué todos vamos a decir una palabra? Entonces ya conforme se van relajando y ven que el trabajo parece que siempre estamos jugando, pero es un trabajo, bajan la guardia, se relajan y eso les ayuda también justamente a integrarse en lo que se quiere compartir. Estoy pensando en la acción del drama o en el conflicto. Una de las cosas importantes que hablaban es que cuando se hace la música en vivo para una puesta en escena, hay una cosa que es el timing, ¿no? Esto de alargar, porque pues, tenía que llegar del punto A al punto B, pero todavía no llega.
Y no es como en la ópera, ¿no? Digo, hay momentos en que en la ópera sí lo puedes hacer, pero aquí hay que o alargar el tiempo o recortarlo, porque en vez de dar 10 pasos que tenía que dar, pues los caminó más rápido y los hizo en 6. Entonces, pues ya la música no va, ¿no? Lo que puede hacer. Entonces, estas cosas que se hacen en vivo también, por eso hablabas, maestro, de que son irrepetibles las funciones. Es como los conciertos, ¿no? O sea, no puedes repetir y no van a ser jamás iguales. Es un mundo de cosas, porque nos hacen el mismo humor, porque estás más feliz, pues estás más contento, pudieron pasar miles de cosas, a la misma orquesta, en fin. Pero digo, el performance es una cosa, pero digo, jamás se repetirán 2 veces seguidas. Ya dicho esto, hay muchos directores que no utilizan la música como medio para reforzar o para ayudar. Él tiene más al actor como la figura principal y la figura única. Sí se trabajan con otro tipo de elementos, ¿no? Como pues, la escenografía, o a veces es muy poca, son muy minimalistas en la forma de hacer. Digo, esto a lo mejor es más contemporáneo que en otras épocas. Entonces, la parte focal es la actuación y el uso del cuerpo, lo que mencionabas, el uso del cuerpo, para poder explicar o decir una historia. ¿Se vale? ¿Es verdad? ¿Sí debería? ¿O el hecho de querer experimentar siempre tendría que serlo? Porque la música en sí mismo, pues tiene también un mensaje y tiene su propia fortaleza, ¿no? O sea, es en el entendido de que desde el principio siempre se vio las artes como un complejo, no podía estar uno alejado, pero con el paso de los tiempos y dependiendo de las etapas, el barroco, el clásico, ¿no? El romanticismo, el renacimiento, se empezaron como a dividir y cada quien a obtener una personalidad propia, pero acá sí es válido esto de tener nada más un set en donde el actor es la parte principal, o podría ser siempre que estuviera acompañado de música, o también son opciones. Todo es válido en el arte y en las artes escénicas con mayor razón. Ahora que decías, teatro pop, estoy pensando en un espacio vacío donde solamente hay un actor, cero escenografía, más que su cuerpo y su voz. Incluso me iría un poquito más atrás al asunto de las vanguardias. Estoy pensando en los futuristas que dijeron, tampoco quiero el actor, y ellos pensaron la escena únicamente con luces. Y dices, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, claro, se vale con y sin música. Sí. Okay. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con la maestra. Inclusive me ha pasado que me presentan un proyecto, no necesariamente en teatro, vamos a hablar del personaje de la música, en que me presentan una historia, vamos a hablar de cine un poco, y yo creo que, bueno, yo al momento de analizar o ver el film, he hablado con el lector y le digo, ¿estás seguro que necesita que lleve música? Porque pueden ser 1000 elementos los que haya para que no esté participando, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que saber dosificar y tener el criterio para saber dónde sí puede participar este personaje. Yo creo que va a depender mucho del concepto o lo que quiera comunicar el creador. No, a veces como músico pues decimos sí, porque todas las obras de teatro tengan música pues para tener más trabajo, ¿verdad? Pero no podemos partir de esa idea. Yo creo que también el compositor o esto es sobre todo para los que se quieren dedicar a la musicalización de las artes escénicas, que también tienen que tener esa visión o ese criterio para saber dónde sí puedes participar o dónde no, porque tanto le puede dar un valor agregado maravilloso o como puede destruirla, como decía la maestra, ¿no? Depende la manera en que se quiera contar. Okay. Obviamente la ficción, como decía la maestra, y la realidad van muy de la mano en el teatro, ¿no? Historias que contar, cosas que hacer, cosas que proponer, ¿no? Cómo interactuar, siempre tienen que tener este mensaje, o por lo menos de eso se trata. Una obra creo que tanto musical como de arte siempre lleva un mensaje implícito. ¿Por qué sería importante el teatro hoy en nuestros días? ¿Y por qué sería también importante apoyarlo?
porque no es algo que nosotros podemos tener a la mano muy fácil o acceder, o la gente tiene una conceptualización de que a veces el teatro es solamente cómico o el teatro es subversivo o nada más quiere hablar sobre temas políticos, pero hay una gran gama de posibilidades. Pero mi pregunta, quizás esta pregunta final, ¿por qué es importante el teatro y por qué había que apoyarlo? Maestra. Es importante el teatro porque es importante que hablemos de nosotros como humanidad y como sociedad. Yo creo que el teatro es necesario en la forma en que cómo el público puede tener esa catarsis que yo no creo que se logre necesariamente con la música, porque el espectador o el que acude a algún concierto siempre va con algún estigma y el teatro es una expresión como más empática al ser humano que puede entender cualquier persona. Hay veces que otras disciplinas requieren quizás un poco más de una cultura más amplia, una cultura general, y el teatro, el actor te invita o te comparte esa energía para que todos en ese momento vivan una especie de introspección y un catarsis. Bueno, ese es mi punto de vista ahora con las experiencias que he tenido trabajando con el teatro. Sí, importante los puntos de vista de cada quien. Aquí tuvimos alguna vez un programa sobre la música, las emociones y cómo podía influir. Y hay estudios en que les ponen música a diferentes poblaciones. Hicieron un estudio en África en donde ponían música de Vivaldi y muchos decían, ¿qué sientes, ¿no?, cuando escuchas esto? Digo, no tenían ninguna cosa previa y la catalogaban algunas cosas como música alegre, o si les ponían algo en el segundo movimiento de la séptima de Beethoven, ¿no?, la marcha fúnebre, les decían, esa es música triste. Así, pero o sea, sí tiene esto la música. Obviamente aquí en el teatro, pues obviamente son muchos más, es multifactorial el hacerlo. No nada más es la música, no nada más nada. Sí, creo que sí tendría que ser completamente una cosa en conjunto para poder tener este aspecto positivo que esperamos que lo tenga. El teatro ahora en día nos puede hacer mejores personas. Sí, definitivamente el teatro nos hace mejores personas. Y usted se preguntará, ¿por qué? Arranqué mi primera intervención, mencioné que el teatro nos vuelve conscientes de la naturaleza humana. Y a nosotros volvernos conscientes del otro, nos reconocemos y somos más empáticos, resilientes, generosos. Y entonces, hoy más que nunca, en esta nueva realidad, tendríamos que acercarnos al teatro, ¿no?, para reconocernos y, por supuesto, querernos más. Sí, sí. Con los tiempos que estamos pasando, independientemente del teatro, creo que es un momento importante en la sociedad en que florezcan y se acerquen más a cualquier disciplina que parta del humanismo, porque es una época en la cual yo creo que la columna vertebral para que vayamos caminando mejor como personas es acercarnos a cualquier oficio o disciplina de las bellas artes. Como ven, las artes escénicas han acompañado al ser humano, pues ahora sí, desde que es ser humano, en muchas de sus manifestaciones. Y puede ser una herramienta, como dijo la maestra y como habló también el maestro, para poder reconstruir a nuestra sociedad. En estos tiempos tan complicados, creo que el arte es la única forma o una de las formas que nos ha permitido no volvernos locos, ¿no? Porque podemos leer, porque podemos ver, digo, todas las redes sociales en las que nosotros podamos tener uso, está llena de manifestaciones artísticas, ¿no? Canto, baile, inclusive algunas puestas en escena, óperas que se han hecho. Entonces creo que el arte en sí mismo sí nos hace diferentes y creo que sí podemos utilizar arte como este medio transformador. La música obviamente es algo que llega más directo y a veces no necesitamos comprenderlo para que lo podamos sentir. No tenemos esa de decir, bueno, pues lo escribió Shakespeare y ser o no ser, ese es el dilema, en fin, muchas veces tendríamos que conocer el contexto, pero la música creo que puede llegar reforzado obviamente con el teatro
o con estas manifestaciones artísticas de las que hemos podido hablar en estas semanas, creo que nos hará mejores personas. Creo que jamás el arte será indiferente a todos nosotros. Tenemos esa sensibilidad y, como dijo el maestro, yo también, y creo que es algo que tenemos que hacer. Acérquense a cualquier manifestación artística y jamás saldrán defraudados. Muchas gracias por el favor de su atención. Recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.